Bienvenidas a la segunda parte de la Haggadah de Pesaj, en la cual tratamos de profundizar un poco los conceptos para poder asimilarlos, entenderlos mejor y poderlos compartir en nuestra mesa la noche del Seder de Pesaj. Seguimos después de la introducción, después de lo que vimos la clase pasada, hablando de los 4 hijos. Después de esto, la Haggadah nos viene a explicar cómo fue que se originó la esclavitud, cómo fue que llegamos a Mitzrayim. Entonces, dice así: al principio nuestros antepasados eran idólatras y ahora Dios nos trajo a su servicio. ¿Quiénes eran idólatras? Hay que ubicarnos en el espacio. ¿Quién fue el primer Yehudí? ¿Quién fue la primera persona que reconoció a Dios? Fue Abraham Avinu. Y Abraham Avinu venía de una casa de idolatría. Como sabemos, Terach, el papá de Abraham Avinu, era una persona completamente idólatra. Y así crió a su hijo. Sin embargo, Abraham fue el primero en decir: ¿cómo? Un minuto. No puede ser que la idolatría, las estatuas que acaba de hacer mi papá, son las que nos salvan a nosotros. Hay algo más. Y a su muy corta edad, Abraham Avinu empezó a analizar y se dio cuenta de la existencia de un solo Dios. A partir de ahí, él empezó con la idea del monoteísmo. Entonces, esto nos enseña que aunque nuestro pasado sea oscuro, que aunque vengamos de la peor familia, que aunque hagamos el peor de los pecados, siempre Hashem nos está esperando con los brazos abiertos para que retornemos a Él, para que regresemos al camino de la Torah, al camino de nuestros antepasados. Entonces, no importa de dónde vengamos, siempre estamos listos para actuar de la mejor manera. Más adelante, entonces, nos viene a explicar toda esta situación. Dice: tomé a su padre Abraham y lo conduje a través de toda la tierra de Canaán. Como sabemos, Abraham Avinu fue nómada. Él no estuvo estático en un lugar. Abraham pasó por varios lugares. ¿Cuál fue el objetivo de Hashem en esta situación? Que Abraham Avinu propagara por el mundo, propagara por esa zona, digamos, la idea de la existencia de un solo Dios. Entonces, cuando la gente venía a casa de Abraham y Sara a comer, que sabemos que Abraham y Sara eran muy hospitalarios, la gente les agradecía por la comida y Abraham les decía: no me tienen que agradecer a mí. Entonces, ¿a quién? Hay que agradecerle al Rey de Reyes, a Kadosh Baruj Hu. Hay un solo Dios. Entonces, él como que les lavaba el cerebro un poco, les quitaba esas ideas erróneas de pensar que todo es Dios, que todos son dioses, que solamente hay un solo Dios. Entonces, por eso es que Hashem lo movió de un lugar a otro para empezar a cambiar la mente de la gente de esa época y empezar a cambiar el chip y saber que solamente existe un solo Dios. Entonces, de Abraham vino Isaac, y de Isaac tuvo 2 hijos, Esab y Jacob. Y Jacob tuvo a sus 12 hijos y fue cuando hubo la época de hambruna. Y Yosef, el hijo de Jacob, vivía en Mitzrayim, era el virrey de Mitzrayim. Entonces fue ahí cuando Yosef le dijo a su papá: papá, tú y mis hermanos y toda la familia, vénganse aquí a Mitzrayim, porque ahí hay hambre y aquí yo puedo sustentarlos, yo tengo aquí una posición muy importante. Y es ahí cuando van a Mitzrayim y ahí es cuando después de un tiempo se suscita todo esto de la esclavitud. La Haggadah nos dice que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Por qué? Porque aquí vemos el valor de la familia. Para el judaísmo, la familia es el núcleo que hace que todo funcione. Si hay familias estables, familias correctas, familias donde hay valores, es mucho más probable el éxito a nivel comunitario, a nivel pueblo de Israel. Pero la familia es el núcleo principal. Es por eso que todas nuestras fiestas, todo es alrededor de una mesa en plan familiar. Por eso la familia es un valor que desgraciadamente en el mundo hoy en día se ha perdido, pero para nosotros tiene que ser el valor principal y apostarle a esto. Pero claro, cuando vivimos en familia tenemos muchas ventajas, pero una de las desventajas también es que a lo mejor dejamos de tener nuestra privacidad. Hoy en un mundo en el que todo es iPad, iTouch, todo es hacia mí, el judaísmo te dice: no, también tienes que pensar en los demás, tienes que abrir tu horizonte. Y cuando vives en familia, te obliga de una u otra manera a ser más tolerante, a ser más empático, a compartir. Todo esto que a lo mejor el mundo nos dice no es cómodo, pero es lo más sano. Cuando vives en familia, aprendes a darte y a brindarte hacia los demás y esto te trae mucha, mucha satisfacción. La familia es la que siempre está. En las buenas y en las mejores es la que está la familia. Por eso este es el valor que nos tiene que vibrar en el alma y saber: yo a eso le apuesto, a la familia. Más adelante nos sigue platicando la Haggadah, entonces cómo fue que llegaron a Egipto y cómo fue que empezaron a multiplicarse, a fructiferarse, a estar por todas partes, y que el faraón fue cuando dijo: ya no más, este pueblo me molesta, este pueblo ya no me
Ya, me incomoda su presencia, vamos a esclavizarlos. Con la copa brindamos y decimos el famoso Behi Sheamda. Dice así, y ella, Behi, quiere decir, y ella, nos ha sostenido a nuestros padres y a nosotros. Pues no solamente uno se levantó para exterminarnos, no solamente el faraón, sino que en cada generación y generación se ha levantado para exterminarnos. La historia lo ha dicho, no solamente Paró, no solamente Amán, no solamente que se borre su nombre Hitler. En cada generación y generación ha habido alguien con muchas ganas de exterminar al pueblo de Israel. Sin embargo, el santo bendito es, nos salva de sus manos. ¿Quién es I? Dijimos al principio, Be'i Sheamda. ¿Y quién es ella? Una explicación dice, la presencia divina, la Shejinah. Porque todo esto que hemos pasado como pueblo, de persecuciones, de pogroms, de holocausto, todo esto ha sido dirigido por Dios. No ha sido que al opresor se le ocurrió, sino sí, todo coordinado y manejado por Dios. Pero Hashem nunca nos ha dejado. En las peores de las circunstancias, cuando nos hemos sentido solos y abandonados, Hashem, su presencia divina, está con nosotros y nos permite levantarnos y continuar de nuevo. Esa es una explicación. Otra explicación, ella se refiere a las mujeres de Am Israel. Las mujeres son el sostén del pueblo. Las mujeres son las que están siempre detrás, con la emuná, con la fuerza, con esa energía de hacer que el pueblo siga hacia adelante. Las mujeres del pueblo, de la época de Egipto son las que motivaban a sus esposos a tener hijos. Cuando los esposos llegaban desbastados, con el ánimo en el suelo, después de un día de esclavitud terrible, decían, ¿para qué tener más hijos? ¿Para esto? Y las mujeres, con su infinita sabiduría y su infinita fe, motivaban a sus hijos a sus esposos a tener más hijos. ¿Para qué? Para la continuidad del pueblo de Israel. Es por eso que las mujeres somos parte integral del milagro de la salida de Egipto. Y es por eso que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos las mismas obligaciones de cumplir con las misbot de Pesaj, las matzot, las copas de vino, llevar el ceder, todo eso, porque nosotras somos heroínas de esta parte de la historia y de toda la historia. Está escrito, por las mujeres justas salimos de Egipto. Y por las mujeres justas también saldremos de este galut, de este exilio que ha durado por tantos años. Bajó por decreto divino. Como dijimos, cuando Jacob bajó a Egipto por comida, no es porque él dijo, bueno, yo ya me mudo de país, yo me voy a otro país porque aquí ya hay mucha hambre. No, Jacob fue con sus hijos porque no había otra alternativa, pero él tenía muy claro el voy y regreso, ojalá que regrese. No tuvo la suerte, Jacob murió en Egipto y bueno, pues toda la descendencia hasta ese momento, pero lo que nos enseña Jacob vino es nunca te sientas arraigado a ningún lugar, nunca, porque la historia nos ha demostrado que los judíos no pertenecen a ningún lugar. Podemos estar en la cima del éxito, podemos estar todo perfecto y de repente se levanta alguien y dice, no, ya no quiero más judíos acá. Eso es la historia del pueblo de Israel. Por eso tenemos que estar agradecidos al lugar al que pertenecemos, aportar al lugar al que pertenecemos, que nos abre las puertas, pero saber, nuestro lugar es Israel. No el Israel de hoy en día, aunque no sería mal hacer aliyá, pero el Israel, como dijimos la vez pasada, del Mashiach, con el Bet HaMikdash, cuidando la Torah, cuidando exactamente lo que Hashem quiere que hagamos, el año de Shemitah, cuidar, hacer los korbanot, todo esto, el Kohen Gadol, todo esto es el estado ideal con la llegada del Mashiach, que tiene que ser nuestro anhelo, anhelar llegar a ese momento y saber, estamos de paso, en cualquier lugar que estemos nada más de paso. 70 personas fueron las que bajaron con Jacob y su familia, eran 70 personas y con el tiempo, en poco tiempo se convirtieron, se fructificaron en millones de personas. Hashem hizo este milagro. Y ahí se convirtió en una nación. Esto nos enseña que Israel se distinguió ahí. ¿Qué quiere decir se distinguió? Que era fácil distinguir entre un Yehudí y entre un Mitzri. A veces hoy en día no sabemos distinguir quién es Yehudí y quién no. En esa época los Yehudim se cuidaron principalmente de 3 cosas para ser diferentes a los egipcios. 3 cosas. Una era su vestimenta, vestían como Yehudim. Otra era su lenguaje, hablaban la Shona Kodesh, el Ibrit, y otra era sus nombres. No cambiaron sus nombres, conservaron sus nombres judíos. El sufrimiento fue tan grande que está escrito, y clamamos a Hashem. Ellos tenían la esperanza que cuando ese faraón muriera, y tal vez llegara otro, tal vez la situación cambiara para su bien. Sin embargo, cuando murió el faraón, llegó otro con peores decretos. Es ahí cuando dijeron, no tenemos esperanza de nada más que en Hashem. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida que creemos que, bueno, cuando cambie el gobierno las cosas van a mejorar? Bueno, cuando cambie esta situación hay que saber,
Hashem es el que coordina y el que maneja todo. Puede ser el mejor gobierno, puede ser la mejor situación y de pronto las cosas cambian de un momento a otro. Entonces, no confiar en las personas, confiar en Hashem. Es lo que pasó con los Yehudim en este momento. Cuando se dieron cuenta que su confianza tenían que depositarla nada más en Él, fue cuando empezaron a clamarle y a pedir a Hashem, sálvanos, ayúdanos, sácanos de este exilio, de este sufrimiento, de esta esclavitud. Y es ahí cuando Hashem dijo, ahora es momento de sacarlos. ¿Que Hashem no sabía que estaban sufriendo? Claro que sabía, pero Él a veces quiere escucharnos. Él a veces quiere que le pidamos, que bajemos la cabeza y que entendamos que todo viene de Él y que no es una situación que se dio por X o Y cosas, sino que es una situación que viene de Él y que Él quiere escucharnos. Él quiere que le clamemos y le roguemos y le pidamos por la salvación. Y fue ahí cuando Moshe se le presentó a Paró por orden divina, por orden de Dios, y le dijo, Paró, es hora de que dejes libres a los Yehudim. Es hora de que los Yehudim vayan a servir a su Dios. A lo que le dijo el faraón, ¿su Dios? ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Mira, aquí tengo una lista de dioses, muchos dioses que hay en este lugar, en esta civilización en Egipto, y no veo ninguno que aparezca con el nombre que me estás diciendo. ¿Quién es Dios? Le dijo Hashem, ¿no sabes quién soy yo? Pues, ¿qué crees, faraón? Me vas a conocer. Y es por eso que empezó a cambiar toda la situación. Manejó la naturaleza a su favor, hizo un cambio de la naturaleza, empezó a poner su supervisión divina ¿con qué? Con las plagas, con las 10 Makot. Las 10 plagas son la tarjeta de presentación de Dios, de decir, yo aquí mando, este es mi mundo, y yo lo muevo a mi conveniencia y a mi manera. Las 10 plagas, como sabemos, tenían una supervisión divina, es decir, no son fenómenos naturales como hoy en día nos quieren explicar la ciencia, que el mar se hizo rojo porque hubo una corriente de marea roja y que... No. Puede ser que se dio de esa manera porque Dios maneja su mundo a su manera, pero lo que no se explica es cómo puede ser que para el Yehudí era agua y ese mismo vaso que se lo entregaban al Mitzri y el Mitzri era sangre. Dios hizo que haya una separación total entre los Mitzrim y entre los Yehudim. Todas las plagas les pegaron de manera muy intensa y muy, muy fuerte a todos los Mitzrim. Sin embargo, a los Yehudim que vivían ahí con ellos, que eran sus vecinos, a ellos no les afectó. Ahí Dios se dio a conocer para que lo conociera tanto el faraón, que no lo conocía, que lo conocían los Mitzrim, los egipcios, y que lo conocían los mismos judíos, que estaban un poquito mareados con este tema de venerar a otras fuerzas, a otros dioses, que se dieran cuenta que realmente el único Dios del mundo es Akadosh Baruj Hu. Entonces, Él hizo con esta manifestación de la naturaleza, se hizo presente y hizo que todo el mundo lo reconociera de manera evidente. Las 10 plagas, como sabemos, son la sangre, las ranas, piojos, animales, peste, sarna, granizo, langostas, obscuridad y la muerte de los primogénitos. No me voy a detener en una y una. De hecho, tenemos grabada por ahí alguna perashá, la perashá de Bol, alguna perashá que grabamos explicando a profundidad cada plaga. Lo que sí hay que entender es que estas plagas vinieron, como dije, a demostrar la presencia de Dios y también a hacer lo que se llama midá keneged midá. Con la vara que me diste, serás medido. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar con el tema de la sangre. Como sabemos, el río Nilo era un dios, era una deidad para los egipcios. Entonces Hashem fue directamente con el río Nilo. ¿Y por qué lo convirtió en sangre y no en otra cosa? Porque Paró se bañaba para quitar su lepra con la sangre de los bebés. Sangre por sangre. En ese río aventaban a los bebés. Bueno, pues este río es el que se va a convertir en sangre. Entonces, muchas situaciones que hacían que los egipcios se dieran cuenta que como así quisieron dañar a los Yehudim, en este momento eran dañados con la misma fuerza y la misma intensidad con la que ellos quisieron dañar. Entonces, como sabemos, la última de las plagas es Makat Bejorot, la muerte de los primogénitos, y es ahí cuando el faraón, cuando ve morir a su hijo primogénito, toca fondo y le dice a Moshe, no más, salgan de aquí, salgan, ya no quiero saber de ustedes. A lo que Moshe le contestó, no vamos a salir cuando tú digas, y es de noche, y no nos vamos a ir como rateros, nos vamos a ir de día. Bueno, nada más un dato interesante que hay que saber, ¿cuánto duraban las plagas? Las plagas duraban una semana y habían 3 semanas entre una y la otra. ¿Para qué eran esas 3 semanas? Como de reflexión, para entender lo que pasó, porque imagínense, wow, un cambio tan repentino, piojos por todas partes, o animales salvajes por todas partes, cosas que no tenían en ese momento tiempo de que les caiga el 20, de reflexionar qué estaba sucediendo. Entonces Dios les daba la oportunidad, 3 semanas,
de enfriarse, de entender y de recapacitar que es Dios el que mueve todo esto. También para el faraón era una oportunidad de entender y de bajar la cabeza de su soberbia y decir, ok, entiendo que tú eres Dios, entiendo que tú gobiernas el mundo, tuyo es el mundo y sabes que adelante, que se vayan libres. Pero el faraón no logró llegar a ese nivel de humildad. El faraón cada vez se ponía más necio y más duro y no los dejó salir hasta que fue demasiado tarde, porque estas plagas devastaron a Egipto. Estamos hablando que Egipto era la potencia mundial del momento, era el país número uno, la civilización más importante de ese momento. Sin embargo, terminó Egipto sin gente, sin ganado, sin agricultura, nada. ¿Por qué? Porque Hashem se encargó de cobrarle a los egipcios por todo lo que hicieron mal para el pueblo de Israel. Después de las plagas viene también una parte que es muy conocida, la canción de Dayenu, Dayenu, que dice, nos hubiera sido suficiente. ¿Cuántos favores nos ha hecho el omnipresente? Dice la Agadá. Pues no nada más que nos sacó de Egipto, sino que ejecutó juicios contra nuestros opresores y contra sus ídolos, y mató a sus primogénitos, y nos dio sus bienes, y partió el mar para nosotros, y nos dio de comer man, y nos llevó, etcétera, etcétera. Se va definiendo y se va aclarando y detallando cada milagro y milagro que hizo Hashem. Este es un ejercicio de Akarat Atov, de agradecer a Dios. Porque no es lo mismo decir gracias por todo, que decir gracias por, no sé, un hijo a una mamá. No es lo mismo decirle, mami, gracias por todo, que decirle, mami, gracias que me trajiste el mundo y que me amamantaste y que me cuidaste y que me trataste de llevar a la mejor escuela y que te despertaste por mí en las madrugadas y que me... Cuando lo detallas, te das cuenta del inmenso favor. O no es lo mismo decir gracias por la fiesta que tuvimos, decir gracias que la fiesta salió espectacular, gracias que no llovió, gracias que la gente llegó bien, gracias que la comida alcanzó, gracias que hubo mucha alegría. Cuando detallas, tú mismo te das cuenta cuántos favores hay en la situación. Por eso es importante, como dijimos, la noche del Seder es una noche de agradecimiento. Es importante a veces detallar. Yo a veces después de un evento bonito que tengo, lo escribo, porque luego se olvida. Escribo todos los detalles de todo cómo salió bien, cómo vi la mano de Dios en cada detalle y detalle, para en unos años leerlo y volverme a llenar de emoción y de agradecimiento y decir, Hashem, gracias por cada detalle y detalle. Esa es la idea de la noche del Seder. Rabbi Gamliel solía decir, cualquiera que no diga estas tres cosas en la noche del Seder, no sale Yedei Jová, no sale con el compromiso, no sale con la misbah de la noche del Seder, que son Pesach, Matzah y Maror. Pesach representa el Corbán Pesach, pero hoy en día, como no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos Corbán Pesach, entonces no se señala nada. Se dice Pesach, Matzah, se señala la Matzah, un Maror, y se señala el Maror. Como sabemos, ¿qué nos representa la matzá y el maror? La matzá nos representa que cuando los Yehudim salieron de Egipto, salieron rápido, ya querían salir de ahí. Entonces dijimos que la matzá, o sea, que el pan, para que tenga el estatus de pan, tiene que dejarlo reposar, tiempo, que infle un poco, rico, y ya después es un pan esponjosito. Pero en esta situación, ellos tuvieron que salir apremiados, con prisa. Entonces hicieron su masa y rápido la hornearon para salir. Entonces es lo que nos representa la matzá. La matzá fue un momento de alegría, de por fin somos libres, de ya vámonos, tráiganse a los niños la comida, el lunch para el camino, vámonos. Pero el maror nos representa la amargura, nos recuerda la amargura que pasaron nuestros antepasados en Egipto. Como dato también hay que saber, Hashem le prometió a Abraham Avinu que su descendencia serían esclavos en tierra ajena y que sufrirían por 400 años. Sin embargo, Hashem hizo que la esclavitud durara nada más, pero bueno, fue un buen descuento. En vez de 400 años, 210 años. La pregunta es, ¿por qué? Una de las respuestas es porque Hashem hizo que esos 210 años fueran realmente amargos, realmente difíciles y complicados para la gente que fue, para los esclavos. Entonces, en vez de que fueran 400 años, fueron 210 con más intensidad, pero salieron de ahí antes de tiempo. Eso nos enseña que a veces en la vida tenemos dificultades y no entendemos por qué son. Pero hay que saber, nada es en vano. Cualquier dificultad que no las pedimos, pero cualquier dificultad que llega a nuestra vida tendría que ser el objetivo que nos convierte en mejores personas. Como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, cualquier situación difícil que viene, no mueres, pero te hace ser una persona más resiliente,
más sensible, más comprometida. Y cuando hay otra persona que pasa por una situación por la cual tú pasaste, puedes entenderlo, puedes apoyarlo. Entonces, nada es en vano. Esta situación difícil que pasaron los Yehudim, los prepararon, ¿para qué? Para ser más adelante esclavos de Dios, para más adelante recibir la Torá y poder subyugarse y entender que yo no soy el dueño de mi vida, que yo tengo un dueño que es el que me dice qué se puede y qué no se puede, que a mí me dirige la Torá. Entonces, todo este proceso de sufrimiento, de esclavitud, fue una purificación, fue un prerequisito para la entrega de la Torá, que fue el objetivo en sí. ¿Cuál fue el objetivo de salir de Egipto? Estar en el desierto y recibir la Torá. Entonces, esa fue la recompensa, que es una recompensa grandiosa que tenemos hoy en día, vivir de acuerdo a la Torá, vivir de acuerdo a lo que Hashem espera de nosotros, vivir con límites, con disciplina, con una vida llena de paz mental, de contenido, de saber que estoy haciendo lo correcto. Ese fue el regalo por esos años de esclavitud. Entonces, cuando comemos al final del Seder, bueno, antes de empezar con la comida y todo, que comemos la matzá con el maror juntos, que se llama el korej, el sándwich, ponemos la matzá, ponemos adentro la hierba amarga o el maror para decir lo bueno y lo que aparentemente no es bueno y lo que es amargo, todo viene de Hashem. Y me lo como todo junto porque entiendo que todo viene de Él. Y aunque no entiendo por qué vienen esas situaciones, tengo que tener la fe pura y absoluta de que todo es para mi bien. Porque de hecho la matzá simboliza, es el pan de la fe. Comer matzá, dijimos la vez pasada, me parece, te llena de fe, te llena de emuná, te llena de entender que hay alguien más arriba que te ama y que controla tu vida y que todo lo hace por bien. Entonces, cuando te comes este sándwich de matzá, adentro tenemos la hierba amarga y la matzá, es decir, todas las situaciones de la vida, aunque no son las deseables, las lleno de emuná, las lleno de fe. Y cuando yo me cargo de fe, cuando yo lleno mis depósitos de fe, cuando llega alguna situación no fácil a mi vida, tengo la fuerza para poder salir adelante. Es como tener una cuenta en el banco, la llenas de dinero para que cuando venga una emergencia, que ojalá nunca venga, tengo fondos para poder solventar esa emergencia. Lo mismo es con la fe. Hay que llenarse de conceptos de emuná, hay que llenarse de leer, de escuchar, para que en algún momento que necesitemos sacar a flote esa fe, tengamos de dónde sacarla y podamos pasar la situación mucho más fácil. Después de todo este ritual del Seder, comemos riquísimo, comemos el aficomán al final y no creamos que ahí termina el Seder. A veces uno dice, bueno, ya comimos rico, gracias por todo, me voy a dormir. No, viene la parte más bonita. Viene el Birkat Hamazon, que es cuando agradecemos a Dios por la comida. Esa es una verajá que se dice siempre después de comer pan. En este caso, como el pan es la matzá, decimos Birkat Hamazon y decimos el Alel, que el Alel es el momento en el que alabamos a Dios por todo lo que hizo por nosotros en la salida de Egipto y por lo que hace por nosotros día a día. Les deseo de todo corazón que puedan disfrutar al máximo estas 2 noches fuera de Israel. En Israel se hace una sola noche de Seder de Pesach, que puedan conectarse con esta idea, ser libres. ¿Qué significa ser libres? No estar atado a tus deseos, no estar atado a tus impulsos. Ser libre significa decidir lo que es correcto para mí. Eres una persona que es realmente libre. Que Hashem nos ayude a ser libres, a tomar decisiones correctas y a hacer siempre lo que es correcto ante sus ojos. De esta manera viviremos de acuerdo a su voluntad, con una paz mental, con mucha alegría y con libertad, con regocijo, siempre cerca de Él. Muchas gracias y que tengan Pesach Kasher Besameach.